Buenos días, hermanos. Vamos a estudiar un poco la palabra. Vamos a hablar acerca de la perseverancia, de la paciencia, de lo que Dios espera que nosotros tengamos. Hemos estado hablando acerca de tener una vida victoriosa. Ahorita vamos a ver la oración y la perseverancia. Y nos vamos a basar en Santiago capítulo 5, si gustan irlo localizando, donde vamos a ver varios aspectos de lo que Dios quiere el día de hoy hablar a nuestra vida. Santiago capítulo 5. En el versículo 16 de este capítulo 5 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí me llama la atención, hermanos, está hablando Santiago referente a la oración, pero también a la confesión. Dice que nos confesemos nuestras ofensas, ¿qué? Uno de los llamados del Señor Jesús es de que nos amemos unos a otros y nos perdonemos unos a otros. Cuando Él enseña en la oración modelo, que es el Padre Nuestro, dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí dice: confiesa tu ofensa unos a otros y oren unos por otros para que sean como sanados. Porque esa sanidad va a venir a través de la confesión y de la oración. Está hablando tanto de la enfermedad física como de la enfermedad del alma. Hay situaciones que no vamos a poder superar, enfermedades que no vamos a poder superar si primero no sana nuestro corazón, si no hemos recibido el perdón no solamente de Dios, sino de los demás. Porque dice la Escritura, todos ofendemos de muchas formas, sea de palabra, sea de hecho, sea de pensamiento. Así que debemos de aprender a confesar nuestras ofensas, a orar unos por otros para que seamos sanados. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, la exhortación al inicio de este capítulo 5 de Santiago es de que los cristianos deben de esperar esa segunda venida del Señor Jesucristo con paciencia, con perseverancia y con una preocupación auténtica por los demás, preocupándonos unos por los otros. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a tener conocimiento de lo que Santiago nos habla acerca de la paciencia, de la perseverancia, del cristiano que espera la venida de Cristo y esa preocupación por las necesidades de los demás. En este mundo, aunque vivimos en un mundo lleno de personas, usted puede ir al centro. Me llama mucho la atención cuando pasamos por ahí, no sé si ha pasado, pero entre lo que es el Palacio de Bellas Artes y el Palacio donde está Correos, en un sábado o en un domingo usted puede pasar por allí y la gente en ese cruce pasa muchísima gente de un lado y del otro. Y parece que esa masa se junta y cada uno pasa, el que va hacia el norte y el que va hacia el sur. Nadie se saluda, nadie se preocupa unos por otros. Cada quien va pensando solamente en lo que ellos, hacia donde ellos van. Entonces hay que preguntarnos: ¿convivimos con los demás o solamente coexistimos con los demás? Ahora usted dirá: bueno, pues nadie se conoce en ese lugar. Déjenme decirle tristemente que hay familias, hay hogares que así viven. Entra uno y sale el otro, no se dijeron ni buenos días, ni cómo estás, ni siquiera, hay hermanos que ni siquiera se hablan. Vamos a hablar algo de esto el día de hoy. Entonces, Santiago al final de esta carta
está hablando de la segunda venida de Cristo y cómo el cristiano debe de ser consolado y animado por esta verdad. Cristo viene, es una verdad por nosotros. Ahorita mi nieto me preguntaba, bueno, ¿Dios va a estar aquí? Sí, pero ¿cómo es? Digo, pues no lo vemos, pero aquí está con nosotros, ¿verdad? Dice, pero un día lo vamos a ver. Sí, un día lo vamos a ver, como dice la Escritura, lo vamos a ver como Él es. Y Santiago está animando a los que leemos esta carta a que cultivemos la paciencia. Ahorita vamos a hablar acerca de la paciencia, con esta verdad de que un día estaremos delante de la presencia de Dios. Y esto habla de los principios de esta palabra, muestra cómo debemos de vivir aguardando con paciencia el retorno de Cristo. Entonces vamos a ver, dice que nos confesemos unos a otros y que oremos unos por otros. Esta frase de unos por otros está en varias partes de la Escritura. Jesús dice en San Juan 5, 15, 17, no lo busque, lo voy a leer, dice, esto os mando, Jesús está diciendo, que os améis unos a otros. ¿Por qué es importante esa relación como una familia? Dios no quiere que usted le conozca, que usted sepa de Él y que se encierre en su casa o se vaya a un claustro o se vaya como monje, ¿verdad? No, sino que aprenda a convivir con los demás, llevando esta verdad de Dios en cada uno de nosotros, que nos amemos unos a otros. En Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. La Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, someternos. Otra parte dice que nos soportemos unos a otros. En Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esta interrelación entre nosotros debemos de aprender a cultivarla. Hay personas que dicen, no, yo así soy, así nací, así me voy a qué. No, tenemos que aprender a dejar lo malo y aprender a hacer las cosas bien. Entonces, hay tres partes que vamos a ver el día de hoy aquí en Santiago, que es la exhortación a ser pacientes, que lo vamos a ver aquí en el capítulo 5, de los versos 7 al 8 y del 9 al 11, la exhortación a ser veraces, en el versículo 12, y la exhortación a la oración, del versículo 13 al 18. Ok, entonces estamos aquí, pero antes vamos a considerar algunas cosas. Vamos a preguntarnos, ¿cuáles son estos dos enfoques que resulta que enfatiza Santiago en la última parte de su carta? Exhortación a la paciencia. Versículos 7, capítulo 5, verso 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo debemos de tener la paciencia? Hasta la venida del Señor. Y en el versículo del 9 al 11 dice, mirad, nos va a poner un ejemplo, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Nos va a poner un ejemplo aquí la palabra sobre el cultivo. Si usted ha pasado de la entrada hacia esta parte de la colonia, los primeros terrenos que usted puede ver allá son de riego, siempre están verdes, cualquier época del año. Antes lo sembraban mucho de alfalfa, hoy siembran varias cosas, pero como es de riego, pueden sembrar y pueden cosechar en cualquier época del año. Pero estos terrenos que están a nuestro alrededor, usted véalos, algunos los sembraban, ahora este año no los sembraron, pero estos son de temporal. ¿Qué quiere decir? Que solamente se pueden trabajar en ciertas épocas del año. Y el que los cultiva espera cuando empiezan las primeras lluvias
y empieza a trabajar su terreno aflojándolo, revolviéndolo, y espera las lluvias para sembrar. Así que está con paciencia, aguardando los meses que sabe que no va a llover, tiene que esperar, porque si siembra en marzo, ¿qué va a pasar? Pues no va a recibir ¿qué? Nada. Entonces, cuando habla de la lluvia temprana, vamos a ubicarnos en aquella parte, aquí es diferente el clima, pero en aquella parte del mundo, en Medio Oriente, en donde está Israel. La lluvia temprana, a la que llegaba a finales de octubre y duraba varios días, esa lluvia temprana era para el momento en que se tenía que preparar la tierra, aflojar la tierra, se ablandaba la tierra endurecida tras el verano. De diciembre a febrero la frecuencia de las lluvias se hacía mayor. Y la lluvia tardía, que eran las últimas lluvias, para que la cosecha casi ya estuviera, arribaba entre marzo y abril, antes de la siega. Llegada a esta se apreciaba que ya no iba a llover. Les voy a leer aquí en Proverbios, capítulo 26, verso 1. Proverbios 26, 1, que nos dice: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene el necio la honra. Bueno, ¿qué tiene que ver? Dice la Escritura también en Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de sembrar y hay un tiempo de cosechar. Entonces, si cuando imagínese que en el momento de cosechar estuviera lloviendo, pues los que cosechan no iban a poder ¿qué? Cosechar. Esa lluvia temprana y esa lluvia tardía habla de la paciencia del que labra. Ahora, no está el Señor tratando de enseñarnos a sembrar, aunque será bueno. Nos está enseñando a tener paciencia, a ser pacientes. En Santiago capítulo 1, vamos a ir un poquito antes, en los versos del 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno pensaría, ¿por qué me habría de gozar yo cuando esté pasando por alguna enfermedad, o por escasez, o porque perdí el trabajo, o porque el carro se me descompuso, o porque tengo este otro problema? Esas son pruebas en la vida. Tenemos que gozarnos en ellas. ¿Por qué? Dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ahora está hablando de probar nuestra fe, nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Cuando usted pierde el trabajo, a lo mejor usted va a culpar a Dios y va a decir, pues Señor, ¿por qué perdí mi trabajo? Debemos de aceptar la voluntad de ¿quién? Job decía, ¿recibiremos de Dios solamente lo bueno y lo malo no lo recibiremos? Aunque dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden ¿de dónde? De lo alto. Entonces, cuando nuestra fe es probada, tenemos que tener gozo, porque la prueba de nuestra fe produce algo, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta paciencia de la que está hablando, la palabra que se traduce como paciencia en nuestras Biblias en español, recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en griego. La palabra griega que se traduce como paciencia habla de una grandeza de ánimo. Se refiere a una constancia, a ese aguante, a esa perseverancia y entereza que se necesita para poder soportar la injusticia. Hoy en día está muy en boga la palabra que se llama resiliencia, el soportar las adversidades y salir más fuerte. Santiago ya ha pedido a sus oyentes que tengan paciencia. En el capítulo 1, verso 3, verso 4 y verso 12. Esa paciencia está emparentada también con la sumisión frente a una circunstancia adversa y con una perseverancia activa.
¿Qué quiere decir? Que entre más haya problemas en mi vida, debo de aprender a confiar más en ¿quién? En Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas. Si yo me enfermo, debo de entender que fue Dios el que me formó en el... ¿Cómo se forma un ser humano en el vientre de la madre? Aunque tenemos conocimiento de cómo va creciendo el feto, ¿no? Cómo se va desarrollando los pulmones, el corazón, ¿cuándo empieza, en qué momento empieza a latir su corazón? ¿Cómo se forman los huesos? Hay imágenes de bebés dentro del útero que se chupan el dedo, que juegan, que patean a la mamá cuando dicen, ay, siento que pataditas, ¿no? Si Dios nos formó en ese lugar, ¿tendrá Dios la capacidad de corregir o arreglar cualquier cosa que tengamos? Entonces, ahí es donde tenemos que aprender a tener paciencia. Esa paciencia no es la paciencia de la conformidad ni de la resignación a lo que no se puede, frente a lo que no se puede arreglar. Es la perseverancia activa, es la tolerancia, la paciencia que Santiago describe, es la capacidad de agrandar nuestro ánimo para poderlo soportar lo humanamente insoportable. Por eso dice, gózate cuando estés pasando por la prueba. Humanamente no podríamos hacerlo, pero confiando en Dios es el momento en que podemos tener gozo aún en medio de la aflicción, de la prueba. Vamos a pensar en algunas cosas. ¿Cuál es la razón para tener paciencia, para tener esa grandeza de ánimo? Uno de los más grandes males que hay hoy en día es de las enfermedades, y son del alma, no solamente del cuerpo, es la depresión. Hay gente que usted la ve normal, que lo saluda, platican, y aunque aparentemente por fuera se ve que esa persona está viviendo bien, por dentro puede traer una tristeza, una angustia, una aflicción de desesperanza, de desasosiego, que lo lleva a una prisión de oscuridad. Mucha gente que un día en la mañana se saludaron, platicaron, y en la noche se quita la vida, y uno dice, bueno, si yo lo vi, ¿qué amo? Lo vi bien, pero hay una enfermedad en su alma, que es la depresión, que lo lleva hasta tal grado, mucha gente llega a dañarse, aquellas personas que se cortan o se quieren cortar las venas, y algunos llegan incluso ¿a dónde? Al suicidio. Teniendo paciencia, teniendo la confianza de que Dios está en control de nuestra vida, tendremos esa grandeza de ánimo para soportar la aflicción. ¿Qué debe de hacer un cristiano que de veras desea ser verdadero, llamándonos cristianos, pero no viviendo como si no lo como si no lo fuéramos? ¿Por qué la venida de Jesús es tan importante para nosotros? Esa es nuestra esperanza. Había una campaña hace muchos años, aún todavía la hay en algunos lugares, que se llama Mi Esperanza. ¿Qué esperamos en esta vida? Dice, si nada más esperáramos, si no existiera la promesa del cielo, si nada más viviéramos en esta tierra y pues dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Nos vamos a morir, vamos a hacer abono para la tierra solamente. No, tenemos una esperanza en los cielos. ¿Cuál es la connotación de la lluvia temprana y tardía? Ya dijimos que hay que aguardar, hay que tener paciencia. El labrador pacientemente espera, pero sabe que va a llegar, que va a venir. Solo tiene que esperar el momento preciso. Vamos a regresar ahora nuevamente a Santiago capítulo 5, vamos a leer los versos del 7 al 8 y del 9 al 11. Dice, hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis ¿qué? Condenados. La palabra dice que nos amemos, que nos soportemos, que confesemos nuestras ofensas, que oremos unos por otros. Pero lo que la palabra dice que no hagamos es que ¿qué?
quejarnos, y a veces siempre nos estamos quejando. ¿Qué me hizo? ¿Qué me dijo? ¿Qué vino? ¿Qué no vino? ¿Qué fue? ¿O qué? Siempre nos estamos quejando de los demás. Dice, no nos quejemos unos contra otros para que no seamos, ¿qué? Condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tened como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aunque Job en un solo día perdió todo lo que tenía, no solamente lo material, perdió a sus hijos y después perdió la salud. Sin embargo, vamos a ver brevemente la paciencia de Job. En Job, vamos a ir a Job, capítulo 7. Job, capítulo 7. ¿Quién nos lee el versículo 5 fuerte, por favor? Job 7:5. La bendita palabra del Señor dice: mi carne está vestida de gusanos y de costras de poder, y mi piel hendida y abominable. Su cuerpo empezó a deteriorarse. Dice que tenía una como sarna que se rascaba con tiestos de barro y se sacaba sangre, pero no se le quitaba la ¿qué? La comezón. Dice, mi cuerpo, mi carne está como vestida de gusanos, tengo costras como de polvo, mi piel está hendida y abominable. Y no solamente eso, en el capítulo 19, verso 7, el que lo encuentra lo lee fuerte, por favor, 19:7. Amén. He aquí, yo clamaré agrario y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Y no habrá juicio. Perdón, era el 17. Amén. ¿Sí? Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaron. Ok. Incluso su propio aliento llegó a ser feo, ¿no? Le olía la boca. No solamente eso, en el capítulo 30, verso 17, de aquí mismo de Job, estamos viendo este ejemplo de Job. 30:17, ¿quién nos lo lee fuerte? La noche taladraba mis huesos y los dolores que me roen no reposan. Los huesos empezaron a dolerle, no solamente su piel, no solamente su aliento, hasta sus huesos se corroían. Incluso aquí mismo en el capítulo 30, pero en el verso 30, ¿quién nos lo lee fuerte? Amén. Mi piel se ha enardecido y se me cae, y mis huesos salen de calor. Incluso su piel se puso negra, se ennegreció y sus huesos estaban todos, dice que le ardían como si le quemasen. Ahora vamos a regresar al capítulo 7 de Job, verso 14. No solamente era lo físico, también dentro de su alma estaba sufriendo. Versículo 7, capítulo 7, verso 14. Amén. Dice: entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Incluso no podía ni descansar, tenía pesadillas, sueños, visiones, ¿no? Alguien que está pasando por tanta aflicción, por eso su esposa le decía, mira, todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y ¿qué? Y muérete. Pero él decía, no, porque tenía una esperanza, él sabía que Dios no es malo, sino que Dios es ¿qué? Dios es bueno. ¿Cuál fue el resultado de su confianza? Al final,
fue sanado su cuerpo, su alma, volvió a tener más posesiones de las que tenía, incluso volvió a tener hijos e hijas. Y dice que las hijas de Job eran las mujeres más hermosas de toda la tierra. Vamos a pensar, ¿qué otro aspecto de la paciencia se nos exhorta ahora? Porque cuando pensamos en esto de las pruebas, como que nuestra mente no lo asimila, pero cuando viene un problema grande a tu vida, cuando pierdes el trabajo o pierdes la salud, son momentos en que tú te enfrentas a una realidad y te cae como un balde de agua helado. En ese es el momento en que debemos de saber que Dios está en control de todas las cosas. Dice que no nos quejemos unos con otros para que no seamos ¿qué? Condenados. ¿Por qué seríamos condenados? Dice que perdonad y seremos perdonados. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre que está en el cielo nos perdonará a quienes, a nosotros. Y si no nos perdona, ¿qué va a pasar? Vamos a ser ¿qué? Condenados. ¿Por qué se hace referencia a esa misericordia de Dios? Dice que Él es muy misericordioso. Aunque Job no entendía lo que estaba pasando, al final Dios extendió su misericordia sobre su vida y por eso alcanza a clamar Job diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me responderás. Vamos a regresar a Santiago capítulo 5, verso 12. Ahora la palabra nos va a exhortar a ser veraces, a hablar verdad, a ser sinceros. Capítulo 5, verso 12 nos dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en ¿qué? Santiago habla mucho de la condenación. Dice que no nos quejemos unos contra otros para que no seamos condenados. Aquí dice, debes de hablar, no tienes necesidad de jurar, simplemente di sí o di qué. ¿Por qué jura la gente? ¿Por qué piensa usted que es necesario un juramento? Te lo juro, dice. Para que le crean, quiere decir que podría no estar diciendo qué. Y entre más mentiroso es una persona, jura más. ¿Se ha dado cuenta? ¿Por qué será? Porque ya nadie ¿qué? Nadie le cree. Ahora, ¿el cristiano debería de jurar? Pues no, porque deberíamos de aprender a hablar la ¿qué? La verdad. Entonces, ¿qué implica jurar? Implica que alguien debe de haber una base, un argumento para que las personas nos puedan ¿qué? Creer. ¿Sobre qué vas a jurar? ¿Sobre qué jura la gente? Dice a veces, te lo juro por mis hijos, sino que se mueran, ¿no? Te lo juro, sino que me parta un ¿qué? Un rayo. Cuidado, ¿no? Pero el cristiano no tiene que jurar por nada, simplemente tiene que aprender a hablar verdad, decir sí o decir no. Entonces, ¿qué tiene que ver la paciencia, esa grandeza de ánimo, con el fundamento de hablar verdad que excluye el jurar? Porque dice un proverbio, el salmo que leímos, o un proverbio, no me acuerdo, que dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni aún en silla, ni estuvo en silla, ni en silla de escarnecedores sea. Dice, aquel que incluso no ha jurado con engaño, ni aunque le vaya ¿qué? Mal. O sea, diciendo, voy a decir la verdad, aunque yo sea culpable, aunque yo pague las consecuencias, tengo que aprender a hablar ¿qué? La verdad.
Entonces, detrás de los juramentos humanos hay esa necesidad de ratificar la palabra porque no se les cree. Pero vamos a continuar con este estudio y vamos a entender que también una verdad a medias es una ¿qué? Es una mentira. No le mentí, pero no le dije toda la ¿qué? La verdad. El ocultar las cosas también es una mentira. No decir la verdad. Vemos la actitud, por ejemplo, de Adán y Eva cuando pecaron. Dios les había dicho que no comieran de ese árbol. Cuando ellos comieron, dice que sus ojos, su entendimiento fue abierto, porque ese fruto, ese árbol era del conocimiento del ¿qué? Tuvieron un conocimiento, pero ese conocimiento incluía el bien y incluía el ¿qué? De momento se vieron desnudos y tuvieron vergüenza de presentarse así delante de ¿quién? Antes caminaban con Dios así y no pasaba nada. Ahora tenían esa malicia en ellos mismos y se hicieron hojas de higuera y se cubrieron. Y cuando oyeron que Dios se paseaba en el huerto, antes ellos acudían a la presencia de ¿quién? Ahora ¿qué hacían? Se escondían. Entonces, una verdad a medias es una mentira. Ahora, aquí mismo en Santiago, pero de los versos 13 al 18, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe de hacer? ¿Estás afligido? ¿Qué tienes que hacer? Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Que vaya primero al médico, que le recete la abuelita el té que tomaba. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Antes dijo que la oración eficaz del justo, ¿qué puede? Puede mucho. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No es porque los ancianos de la iglesia sean más o sean menos, sino porque lo van a hacer en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor. ¿Y quién tiene poder? El Señor Jesús. La oración de fe va a salvar al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué le va a pasar? Le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. Les digo, a veces la enfermedad viene a nuestra vida, pero no sanamos porque no obedecemos ¿a quién? A Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Y nos pone ejemplos. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No crean que Elías no pisaba el suelo, sino que volaba. Elías también se enojaba. Elías también tenía un carácter como el de nosotros, problemas. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. ¿Y qué ocurrió? Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, ¿por qué se le manda al afligido a orar y no a cantar? Porque el afligido necesita una paz, ¿en dónde? En su corazón. Y cuando dice, ¿está alguno alegre? Pues exprésalo también. Si estás contento, si estás alegre, tienes que cantar delante de ¿quién? Pero no cantes cualquier cosa. ¿Canta qué? Canta alabanzas. Dice que la oración salvará al enfermo. Ese salvar, esa palabra que se traduce como salvar, también se puede traducir como rescatar o como sanar. Esa oración dice que nos confesemos los pecados unos a otros y que nos perdonemos unos. Si alguno tuviera una queja con el hermano, como hizo Jesús con nosotros, debemos de perdonarnos los unos
a los otros. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Ahora, si sabemos que Dios es el único que perdona pecados, ¿por qué vamos a perdonar los pecados de los demás? Dios también nos dio esa autoridad, ese poder a nosotros. Dice, a quien les retuviere los pecados, les serán ¿qué? Retenidos. Y a quien les perdonare los pecados, les serán ¿qué? Perdonados. Usemos ese poder que Dios nos ha dado para sanar nuestro corazón y para sanar el corazón de los demás. Bueno, si no estamos en paz con los demás, eso va a traer, dice la Escritura también, que la falta de perdón daña nuestro corazón. Hay gente que no perdona y él mismo se hace daño, sus mismos organismos se van deteriorando porque la falta de perdón trae una amargura. Y aunque diga uno, esa persona yo la veo normal, pero esa persona que odia, que guarda resentimiento, que no ha perdonado, hemos hablado mucho del perdón, ¿verdad? En el aspecto de que muchas personas piensan que perdonar a alguien es como hacerle un favor y dicen, se resisten al perdón porque dicen, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿O cómo la voy a perdonar si me hizo, si me dijo? Usted no sabe todas las cosas que me hizo. Pero el perdón no es porque esa persona se lo merezca, sino porque yo debo de ser sanado. Y yo al perdonar quedo libre y ya no tengo ninguna carga en mi corazón. Por eso debemos de aprender a perdonar. Dice que la oración eficaz del justo, pero para ser justos tenemos que parecernos a Dios. Dice que debemos de ser misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. El profeta Elías era un hombre sujeto a nuestras pasiones. Y aquí, usted no lo ve, pero en el video que voy a después a enviárselos, van a ver, hay un mapa de Israel donde se denota todos los lugares donde Elías, Dios lo usó para hacer varias cosas y prácticamente cubrió toda la tierra de Israel, desde el norte hasta el sur, incluso en una parte ya extranjera, cuando fue enviado a Serepta de Sidón, donde encontró una viuda que milagrosamente se mantuvieron durante toda la sequía que duró más de 3 años. Ok, hermanos, entonces hay muchos ejemplos de oración en la palabra. Dice, la oración eficaz del justo puede. Cuando Ana, aquella mujer que no podía tener hijos, dice que derramó su alma delante de ¿quién? De Dios, oró y le dijo, Señor, si tú me das un hijo varón, yo lo voy a consagrar a tu servicio. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios escuchó su oración y le dio un hijo que llegó a ser un gran profeta, Samuel. También David era un hombre de oración, clamaba delante de Dios y Dios le respondía. Daniel dice que oraba 3 veces. Abría su ventana que daba hacia Jerusalén, se postraba y oraba delante de ¿quién? Cuando Nabucodonosor mandó matar a todos los sabios de Babilonia, porque nadie le podía revelar el sueño que él había tenido, porque él les decía, miren, quiero que me digan qué soñé y quiero que me digan qué significa lo que soñé. Y los magos, los astrónomos, los agoreros, todos, había una gran cantidad de esas personas en ese lugar, porque eran muy dados a las cartas, a los caracoles. Aquí también mucha gente le gustan los horóscopos, les gusta buscar el futuro en esas cosas, pero todo eso no le agrada a quién, a Dios. Entonces cuando Nabucodonosor les decía, yo quiero que me digan el sueño y que me digan qué significa, ellos le decían, no hay ningún mago, ningún sabio, ningún astrólogo que te pueda decir lo que tú quieres. Dinos el sueño y nosotros te vamos a decir qué
significa. Dice, no, ustedes me quieren engañar porque les voy a decir el sueño, me dicen cualquier cosa, ¿no? Así era Nabucodonosor. Entonces dice, si no saben, tienen plazo hasta tal fecha, y si no, despídanse porque se van a morir todos. Y entonces cuando entre esos sabios estaba ¿quién? Daniel, porque había sido secuestrado de Jerusalén y preparado, instruido, enseñado en todas las artes de los persas y de los babilonios. Pero él dice, pidió tiempo y oró delante de ¿quién? Que Dios le revelara el sueño y le revelara la ¿qué? La interpretación. Y cuando dijo que él tenía ya el sueño y la interpretación, lo presentaron delante de Nabucodonosor. Dice que Nabucodonosor le preguntó, ¿tú me vas a dar la revelación del sueño y su interpretación? Y Daniel era un hombre también ubicado, centrado, con sus pies puestos en la tierra, porque le digo, rey, no hay nadie en esta tierra que te pueda decir lo que tú, pero hay un Dios en los cielos que revela los sueños. Entonces, Daniel era un hombre de oración. El Señor Jesús era un hombre de oración. Dice que se apartaba a lugares desiertos, lejanos, y a veces pasaba toda la noche, ¿qué? Toda la noche orando. Y usted pensaría, bueno, es que él ha de haber orado toda la noche y después durmió todo el día. No, oraba toda la noche y el día también trabajaba. ¿En qué trabajaba? Dice, en los negocios de mi Padre me es necesario. Esdras era un hombre de oración. Cornelio, un centurión romano, era un hombre de oración. Oraba, ayunaba, daba limosnas, ayudaba a los pobres, y Dios le envió un ángel para compartirle el evangelio. Por eso envió a Pedro, y recibieron el Espíritu Santo él y toda su casa, su familia, sus amigos, porque era un hombre de ¿qué? De oración. Samuel también fue un hombre de oración. Ok, entonces hay diversos tipos de oración, pero vamos a dejar este estudio hasta aquí para que no se me vayan a dormir. Ya, algunos ya están diciéndome que sí a todo, ¿verdad? Pero es importante que entendamos que tenemos que tener perseverancia y paciencia. Amén. Continuaremos dentro de 8 días. Que el Señor nos bendiga, nos guarde. Ya se lo de la izquierda. Gloria a Dios, ya por la vida de nuestro hermano. Después lo estuve siguiendo por las redes. No, hermano, veía, me decía los hermanos allá con hermano Celestino el día viernes. En la realidad, dice que en estos últimos tiempos la maldad se va a multiplicar, y lo estamos viendo en muchas situaciones en los jóvenes, pero también los adultos, los grandes.